De la esquina, no recuerdo, de la esquina de San Martín del número impar, eso no recuerdo, pero a continuación vivía una familia donde ahora es la farmacia Piqué, que se llamaba Chapira, que una de ellas, la mayor, era maestra y fue la maestra de primer grado de mi hermano, que me seguía a mí. Después al lado estaba mi tío, claro, que tenía el negocio El Buen Trato. Claro, claro. Después al lado de mi tío había una fotografía famosa de los Gari, que eran unos muchachos macanudos, los muchachos de Gari, especialmente el mayor. Después, mirá, al lado, que recuerde, estaba la Casa Amarilla, la zapatería de los Danza. De los Danza. De los Danza. Después vinieron, cuando yo tenía 6 años más o menos, a vivir los de Aceto. La Casa de Electricidad. La Casa de Electricidad, donde había 2 varones, bueno, uno murió en la guerra del 14, y 3 chicas, Lidia, Dora y Aida. Después veníamos nosotros. Al lado venía un joyero que no tenía hijos, no me acuerdo. Y después venían los Vila. Y en la esquina estaba la Casa Gatti Chávez, donde las empleadas iban siempre, porque atendió uno de ellas, bueno, no recuerdo el apellido, jubilada, que falleció grande, iban vestidas con guantes y sombrero a trabajar. Era la exigencia de la Casa Gatti Chávez, porque era lo más chic de Bahía Blanca. Enfrente recuerdo que estaba la Casa del Aqua, claro, en la esquina. Al lado ya no recuerdo si la Casa del Aqua abarca. Y estaba, ya te digo, la librería La Hija del Toro, que era una librería muy, muy grande, de los Bautista era. Porque después Bautista durante un tiempo no tuvo nada y después puso otra librería en la misma vereda, pero más allá. Y nosotros íbamos y le comprábamos, por ejemplo, un lápiz, un cuaderno y pedíamos la yapa. Y después al lado de eso, mirá, estaba Tellado, que López Lejide fue un empleado de Tellado. Y al lado estaba, yo te digo, venía a ser un baldío, pero una parte ocupada por esa familia Garbiero, que era una cancha de bochas que nos vendía los helados de crema a 5 centavos, y al baldío ese venía en el verano, había mesas y sillas, venía Javier Rizzo y Esther da Silva. Y después al lado estaba la confitería, que fue de los Mogileski, que ellos tenían fábrica de caramelos y ahí pusieron la confitería. Ese chocolate Mumú. Chocolate Mumú. Y después pusieron ahí, después vino Peri, sí, y después de Peri vino la Alhambra. Meléndez, con la Alhambra. Que agarró ese local y la esquina. Claro. Pero yo recuerdo cuando yo era muy, muy, muy chica, yo calculo que no tendría ni 5 años, en la esquina había un cinematógrafo. Ah, sí. Yo recuerdo que entrábamos en esa esquina, pero yo debía tener 5 años en aquel entonces. Lo recuerdo vagamente, que recuerdo que la pantalla estaba orientada en un rincón mirando a la esquina que hacía San Martín con Alsina. Yo fui a la número 2 desde primero hasta 6º grado. Sí. Mis hermanos fueron a la 4, claro, cuando la señora de Milstein, la mamá del premio Nobel, era la directora. Ajá. Y los últimos años los terminaron en la escuela número 2. Los cuatro terminamos la número 2. ¿Y el secundario después fuiste al Nacional? Fui al Nacional, pero el Nacional no estaba donde está ahora, estaba donde estaba Olimpo. Estuve unos cuantos años ahí, porque eso estaba muy deteriorado, pero no duró porque resultó chico para el Colegio Nacional. Claro, claro. Nosotros fuimos ahí. Claro. Y yo recuerdo que era nuestro profesor de Historia de la Civilización, el doctor Cisneros. Ajá. Y nos había dado una clase diciendo que la Revolución Francesa, estábamos estudiando la Revolución Francesa, y eso fue una revolución, pero lo del 6 de septiembre era una sonada.
Entonces la dirección de escuelas había mandado al autor de 3 relatos porteños, yo por ahí debo tener el libro, que quería hacernos escribir qué era lo que había dicho este señor. Y nosotros, mira que entonces no estábamos politizados como hoy en día, un chico de 5º año, el que estaría más o menos politizado era Pérez Fontán, que fue compañero mío de 5º del Nacional. Pero los demás, y todos escribimos a favor de Cisneros. Bueno, mira, yo tenía a mi madre. Imagínate vos que yo soy la mayor de 4 hermanos. Entonces, y la única mujer. La única mujer. Pero mi mamá, yo considero que ella fue una persona frustrada. Porque vino mi abuelo, viste, de lo que hoy en día es Moldavia, en Europa. Con mi abuelo, con 5 hijos, después 2 nacieron en la Argentina, y mi mamá había hecho ya el primer año de secundario en Besarabia, que era la capital de Kishinev, que era la capital de Besarabia. Y acá se tuvo que dedicar a cuidar los hermanos, porque el padre y la madre lucharon, que estuvieron primero en Médano, después se afincaron en 3 Arroyos, donde les fue muy bien. Una tía mía, la mayor, fue una de las primeras maestras de 3 Arroyos. Ella tenía 6º grado, pero en aquel entonces, como no había maestras, le daban un grado y seguían estudiando la secundaria. Entonces, mi mamá desde 2º grado me decía que yo iba a estudiar de farmacéutica, porque era, ¿cómo te voy a decir?, el sumum que una mujer en aquel entonces podía aspirar. A mí me gustaba mucho la literatura, yo soy muy lectora, y era muy lectora. Yo fui alumna de Redondo, y yo quería ir a estudiar algo de letras. Y mi mamá me dijo, si nos sacrificamos es para que te puedas el día de mañana ganar la vida. Y con eso en aquel entonces no había nada que hacer. Pero cuando llegó el momento de irme, la situación se había puesto muy mala. Y ya se habían echado un poco atrás. Para mi papá, yo había terminado la Alianza Francesa, había terminado el bachillerato, ya había aprendido taquigrafía, que recién inauguraban la Caronti, era suficiente. Entonces a mí se me hincharon mucho los párpados. Y el doctor nuestro del oculista era Castillo. ¿Te acuerdas del doctor Castillo? ¿O no lo oíste nombrar? Muy bien, muy buen oculista. Que dicen que era sobrino del presidente Castillo. Cuando me llevó al oculista, él dijo, esta chica está muy nerviosa, ¿qué es lo que le pasa? Y doctor, ella quiere estudiar, pero estos años son tan malos. Yo dice, no, pero es una lástima, hagan a estudiar. Y la motora del estudio en mi casa era mi mamá. Entonces mi mamá dijo, bueno, que vaya a estudiar. Y mucha gente de Bahía, muchos de mis colegas, y todavía muchos han fallecido, porque se puede decir que yo soy la que quedo de esa época, estudiaron en Rosario. Porque resulta que estaba el tren Rosario-Puerto Belgrano, que nos facilitaba también el traslado. Fui a estudiar odontología a Rosario. Yo volví el 36. Y yo me establecí en la calle La Madrid y Las Heras, en la esquina esa, en Los Altos. En Bahía Blanca dicen que había una doctora Dreisen, mucho antes, que se había retirado porque se había puesto sorda. Pero había pasado años, pero estaba la doctora Patané. Y antes que yo, y que todavía vive, la doctora Weiss de Fernández. Pero ella levantó el consultorio, siempre trabajó en el hospital ferroviario. Y en este momento yo tuve muchísimos compañeros, tomé parte en el círculo odontológico, fui tesorera muchos años hasta que me retiré, porque estaba acostumbrado, porque vos viste en las grandes ciudades, la vida en Rosario era muy distinta que de Bahía Blanca. Me vine a Bahía porque estaba mi familia, pero te juro que lo sentía en el alma. Sara, ¿y ejerciste la profesión cuántos años? 47 años. Pero cuando cumplí 70, mi esposo había fallecido. Y yo vivía en una casa de 2 pisos, sola, porque los chicos se habían casado. Y entonces para poder ejercer hubiera debido haberme mudado. Y no me convenía. Entonces dije, no, me retiré. Basta, levantó el consultorio. Levanté el consultorio.